Raro tenerle aquí en Cáceres, Berlín Cáceres. Literalmente le intercepté, vino aquí el primo a comprar el libro y es mi primo, pues digo, tu primo lo intento interceptar y súper amable, que está cansado ya de Spocomi, de presentar para ir para acá, también le tenemos aquí. Y nada, ya pasábamos a... Bueno, pues nada, muchas gracias por venir las personas que han venido, pero sobre todo le quería dar las gracias, bueno, casi todos me conocéis, pero los que no, mi nombre es Ángel, soy el secretario de Estreveo, la Asociación Cultural de Amigos del Cómic de Extremadura, y bueno, creíamos que era importante apoyar a un extremeño, en este caso un placentino, que reside en Berlín y que ha publicado su ópera prima, que es un trabajo de verdad. Y bueno, luego entraré un poquito más de detalle, que lo que sí quería dar las gracias a María por esta iniciativa, y no solamente esta, tiene bastantes más. Hay veces que por tiempo no se pueden hacer muchas cosas, pero bueno, yo creo que deberíamos darle las gracias por lo menos ya no solo los autores de cómics, sino los aficionados al cómic por apoyar este tipo de iniciativas en las librerías que hay ciertas personas que todavía lo consideran un poco como apartado, ¿no? Como que somos una especie en vías de extinción, que somos gente rara y al revés. Yo creo que somos bastante inteligentes. Son ellos. Son ellos, claro. Como las palabras de Risto, que me hace mucha gracia, que dice, no te sientas especial, eres raro. Bueno, pues es verdad. A veces no somos tan especiales y simplemente somos raros, pero yo creo que todos tenemos un punto de rareza. Y bueno, pues intentar arropar al máximo posible a Alberto. Yo como placentino además siento mucho los colores, sé que él es de allí, conozco a su familia que vive en Plasencia, conozco mucho a su tío Zuga, yo lo conozco como el tío Zuga, sí. Ha sido mi peluquero desde que tengo, no uso de razón, pero sí desde que tengo 16 años, hace ya casi 20 años de eso, y bueno, siempre he tenido una relación muy buena con él, y gracias precisamente a él le conocí por tenía un panfleto de publicidad allí, que se lo había hecho Alberto, y bueno, me dijo, oye, pues a ti que te gustan los cómics, claro, cuando estás en la peluquería sabes que hablé ahí de todo, o sea, esto es así, ¿no? Y bueno, me habló de él y intenté contactar con él, al final lo conseguí. Y bueno, me dijo que estaba precisamente, que no podía atenderme bien porque estaba con una novela gráfica, que claro, yo entonces desconocía a qué se dedicaba, qué estaba haciendo, en fin, bueno, simplemente que era un autor de Plasencia y que estaba residiendo en Berlín, nada más. Cuando María contacta con su primo Daniel y le dice que va a venir para acá, pues nada, a mí se me ponen las orejas rápidamente para arriba porque tenía muchas ganas de conocerle personalmente y bueno, y lo que he dicho antes, arroparle el máximo posible bueno, aunque soy de Plasencia, me gustaba hacerlo aquí porque Plasencia sabía que iba a estar bien arropado con su familia. Me hice con su libro, un trabajo de verdad, y no soy de lector habitual de este tipo de cómics, de cotidianidad, de slice of life como llaman los americanos, pero me ha sorprendido mucho. Hay dos puntos que se los he comentado antes que me han llegado bastante, que es el tempo que utiliza para narrarlo. Es como una balsa, no sé cómo lo definiría Alberto en este caso, me gustaría que definiera un poco esa nube en la que parece que está constantemente Javi, el personaje. Bueno, antes de nada es una historia muy autobiográfica, aunque no es todo real lo que pasa, ¿no? Esto que dices del tempo es curioso, porque no sé cómo definirlo, pero para mí era muy importante, exacto, el ritmo que tiene la lectura, ¿no? Que para mí era un poco como una canción, digamos, pim, 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 ¿no? Pero también me gustaba la idea de que, como en la vida real pasan las cosas sin esa expectación que quizá te crea una película, ¿no? Se oye esa música de fondo, sabes que va a pasar algo y pasa. En la vida real de repente pasa algo y no hay música y te quedas, ¿no? No eres capaz de asimilarlo. Me gustaba un poco esa idea, pero no lo he hecho a propósito, simplemente creo que cuando tú sientes algo y escribes, en este caso dibujas, lo que tú vas sintiendo se acaba transmitiendo, ¿no? Pero no era algo buscado, aparte de la cosa que decía de la música, que me gusta que tenga un ritmo concreto. No sé si respondí a la pregunta, pero... Perfectamente. Además me ha sacado otra cosa que has dicho cuando no... como que hay algo que anticipa, ¿no? En este caso la música de las películas.
En este caso efectivamente pasan cosas muy importantes en la vida del personaje y la toma con una parsimonia, o parece que se la toma con una parsimonia, y sin embargo encima lo hace muchas veces sin palabras, que eso también es una cosa que me llama mucho la atención, cuando un cómic es capaz de transmitirte cosas sin palabras. O sea, que simplemente ocurre un hecho o una... ¡pum!, te pone ha ocurrido tal. Y ves 4 o 5 viñetas en las que el personaje, bueno, actúa de una manera, pero sin alocarse, ¿no? Sí. Sin ocurrir eso. Entonces, ¿qué es lo que a ti se te pasó? ¿Por qué no metías palabras ahí? ¿Eres tú así? ¿Es el personaje así? No lo sé exactamente. Creo, por ejemplo, hay una frase en el cómic que no debería decirla hoy porque hay muchos... Spoiler, ¿no? No, porque hay muchos aficionados y se pueden enfadar. No, pero a mí lo que me ha ocurrido es que yo siempre leía cómics desde pequeñito, ¿no? Pero llegó un punto que no sé por qué, dejé de leerlos, pero seguía comprando y miraba solo los dibujos. Años después he entendido, y creo que era porque a un cierto punto las historias que yo leía me empezaron a aburrir, pero los dibujos me seguían gustando. Luego con el tiempo he encontrado otras que me gustaban, etcétera, eso es otro tema. Y puede venir de aquí, puede venir de que di al dibujo quizá más importancia de la que tenía a un cierto punto y no me fijaba tanto en texto, que no es una cosa buena, porque el cómic son las dos cosas juntas, ¿no? Y yo creo que eso se ha reflejado ahí. Por otro lado hay otra cosa que me gusta mucho, y es que en los cómics no es como una película. Normalmente tú una película lo que ves es lo que pasa. No siempre, pero más o menos es así. En cambio en un cómic, por un lado porque es más personal, lo lee una persona sola al mismo tiempo. Por otro lado porque no puedes contar todo, porque no hay espacio. Un cómic que cada persona va rellenando los huecos consigo mismo, con su vida, digamos, ¿no? O con su forma de pensar. Entonces las escenas mudas, entre comillas, el lector las rellena, a mi parecer, las rellena más y las interpreta cada uno de un modo. Y no sé, esto me gustaba, me gusta cuando me pasa con otros cómics, y seguramente mientras lo hacía lo tenía en cuenta, como decía antes, lo hacía sin darme cuenta. ¿Vale? Estás influenciado realmente por Sí. esa... Ahora que me has comentado lo del tema del dibujo, aquí, ¿qué has puesto más de corazón? ¿El guión? ¿El dibujo? Sí. ¿O qué es lo que tú resaltarías más? O sea, ¿qué eres? ¿Dibujante, ilustrador o eres guionista? Okay, aquí... O sea, dime los porcentajes. Sí. Creo que primero tengo que volver un poco atrás y enrollarme un poco. Yo en los últimos 7 años decidí que quería dedicarme a esto profesionalmente, entonces yo solo dibujaba, ni coloreaba ni escribía. Normalmente, para los que no dibujan cómics y no lo sepan, suele haber una división del trabajo, normalmente. Hay quien escribe las historias, otro que la dibuja y a veces otro que la colorea, ¿no? Hay casos en los que estas personas son una, como sea. Pero a mí no me interesaba ni escribir ni colorear. Y durante muchos años intenté ser un buen dibujante, hacer un dibujo muy detallado, no muy detallado, muy cuidado, ¿no? Y buscar mi estilo propio, que es, bueno, al final lo que todos los dibujantes queremos. Pero después de tantos años intentándolo, llegué al famoso Festival de Cómic de Angoulême, que para quien no lo conozca es uno de los más importantes de Europa, o el más importante. Y enseñé el trabajo, o enseñé un proyecto que tenía a un editor, y me dijo, yo estaba seguro que lo iban a coger. Eran ya muchos años que practicaba y pensé que ya había llegado a un nivel bueno. Y lo cogió, lo cerró y me dijo, dibujas muy bien, pero no me dice nada. Y yo me fui a casa, aparte con las orejas agachadas, ¿no? Sin saber qué quería decir. Y me costó unos meses entenderlo, y era que los dibujos no solo es importante la parte técnica, sino lo que expresan, porque al final el objetivo final es expresar algo, ¿no? Es más, si un buen cómic puede estar muy mal dibujado, porque en realidad, es feo decirlo, pero en realidad la historia es, creo, más importante que el dibujo. Y un buen dibujo acabas no leyéndolo si la historia no es buena. Entonces creo que me olvidé la pregunta. No, aquí, ¿qué es más importante? Entonces llegó un punto en el que quise, por otras circunstancias,
Bueno, lo cuento también. Después de estos años dibujando sin encontrar, sin poder publicar, digamos, se me acabó el dinero, entonces encontré un trabajo en una empresa muy buena, que me pagaba muy bien, y era, digamos, la empresa de los sueños, que te tratan bien, la gente es simpática, pero mi propósito era solo trabajar al principio, durante un año, y luego dibujar, ¿no? ¿Qué pasa? Que una vez que estás ahí, te acostumbras al dinero, es muy difícil dejarlo. Llegué a un punto en el que incluso yo pedí trabajar menos días para poder dedicar más tiempo a mis proyectos, y al final yo trabajaba 3 días a la semana, ganaba un montón de dinero, y el resto de días yo no dibujaba. No, en la empresa yo dibujaba también, pero no hacía mis cosas. Y el resto de días no hacía mis proyectos, porque el trabajo en la empresa digamos, la parte creativa se vaciaba, ¿no? Estabas exprimido. Sí. ¿Qué pasó? Que llegó un punto en el que me di cuenta que para mí era más importante la satisfacción de hacer lo que yo quería hacer que el dinero que ganaba, pero aún así como no tenía el coraje, digamos, a dejar la empresa, porque luego preguntaba a la familia, a los amigos, y las cosas están mal, es muy difícil, ¿no? Entonces recuerdo que esto me empezó a comer por dentro, empecé a no poder dormir más, y un día por la noche, o sea, a las 3 o las 4 de la mañana, me fui a la mesa de dibujo, me senté y de rabia empecé a escribir, que es una cosa que no había hecho nunca, ¿no? Empecé a escribir sin saber lo que estaba haciendo, y luego me di cuenta que estaba escribiendo lo que no me atrevía a decir en voz alta, ¿no? Cuando terminé, era un folio, escribí este folio y dije, bueno, ¿por qué no dibujarlo? Sin pensarlo demasiado. Lo dibujé, hice 4 páginas de cómic, y por primera vez ocurrió una cosa muy importante, y es que no quería dibujar bien. No quería ser un buen dibujante, sino expresar eso que tenía dentro, y quería entender que eso que tenía dentro que no me atrevía a decir en voz alta, ¿no? Y juré que nunca le enseñaría a nadie estas 4 páginas de cómic, y al final son las primeras 4 páginas del cómic del libro. Entonces, ¿qué pasó? Que cuando las vi ese día dormí perfectamente, y cuando las vi esos días siguientes, me di cuenta que era eso que yo quería hacer, y había recuperado la satisfacción que buscaba, ¿no? Y ahí dije, ok, dejo el trabajo en la empresa y escribo, y quiero hacer un libro, y por primera vez me di cuenta que quería hacerlo yo todo, como prueba. Y así nació el libro, de verdad. Pensé que era me había gustado esto de mirar dentro para ver qué sale, entonces por eso que es muy autobiográfico. Sí. Las épocas del año van cambiando el tipo de colores, sí. Pero bueno, el color lo hice en realidad, aparte de las primeras 4 páginas, que son en acuarela, y el resto del libro el color es en digital. El color lo hice al final de todo, entonces el color sí que tiene un sentido más casi buscado. Está más estudiado, claro. Sí, o más que estudiado, entendía lo que quería, mientras que el dibujo no lo entendía, simplemente dejé que fluyera. Las 4 primeras páginas son muy buenas, ¿eh? Aunque Gracias, aunque no estés orgulloso de ellas. Yo las odio, pero o sea, de hecho las puse porque me gustaba la idea. Tienen un sentido en la historia, tú que lo has leído lo sabes, pero para mí era algo simbólico, ¿no? Que para mí esas 4 páginas significan mucho y quieren decir todo el libro. Entonces las quise poner. Es que te digo que te obliga, cuando acaba el libro, te obliga a leer las 4 primeras. Sí. O sea, tú dices, bueno, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Que no me he enterado yo al principio. Sí. Porque, bueno, yo tampoco es que sea... No tengo una memoria demasiado buena tampoco, pero sí me obligó a volver al principio para entender el resto de la historia. Sí. Incluso dar una vuelta otra vez al libro para entender algunas partes, y yo creo que ha quedado muy redonda la historia. De hecho, una cosa curiosa que, bueno, nadie lo entenderá porque quien no lo haya leído, pero el otro día me dijo el editor italiano, que es, digamos, el que ha producido el libro, porque luego, digamos que Norma ha comprado los derechos y lo ha publicado en España. El editor italiano me dijo que lo que a él más le gustaba de este libro es que es una historia que solo se completa cuando viene publicada. Es decir, es una historia que solo tiene sentido cuando tú tienes el libro en la mano. Que es algo muy raro y que, bueno, ya lo entenderéis algún día cuando lo leáis. Sí.
Y es verdad, y no me había dado cuenta hasta que... Y esto tiene mucho que ver con las 4 primeras Sí, páginas. claro, que es un bucle completamente del libro. O sea, empieza con una parte que entiendes hasta cierto punto, Sí. pero que claro, va evolucionando hasta el final y al final te obliga a volver al principio y efectivamente la publicación del libro es el culmen de toda la historia. Porque yo, por ejemplo, no tenía un editor hasta la última página, y esto es muy duro, porque realmente trabajas 1 año y medio, en este caso, que bueno, lo primero, 1 año y medio en algo, todos los días, 8 o 10 horas al día, en algo que no sabes dónde irá y que no, seguramente no te dará dinero y todo. Y lo que ocurrió es que yo llegué al final y dije, ok, lo envío a algunos editores, porque ya en el camino le había enviado a algunos, pero página suelta, entonces no podían entender la historia. Y cuando lo terminé dije, ok, lo enseño a alguno y lo pongo en internet gratis. No tengo ya más fuerzas para estar detrás de este libro, son años que llevo con él, con la historia, con todo, y no tengo más fuerzas. Y lo envié a este editor italiano, Bao Publishing, y él me contestó, cuando lo normal es que un editor te contesta 3 meses después, él me contestó 3 horas después. Y sí, por ejemplo, y al día siguiente me dijo, lo queremos y lo publicamos, ¿no? Pero lo que iba a decir es que si yo lo hubiera puesto en internet, no tendría sentido la historia, en realidad, no tanto, como decíamos cuando viene publicado, ¿no? Entonces, bueno, ha salido bien. Bueno, yo solamente una anécdota más, no quiero tampoco alargarlo mucho, el personaje de Sandrine, la chica francesa, ¿existe realmente? No. Vale. Es de pero los pocos que no existen. Vale, precisamente además no existe, pero es muy interesante ese personaje, porque sí que quería saber qué es lo que te llevó a cambiar el estilo de dibujo. ¿O ha sido una cosa que te has, como has dicho antes, que fue surgiendo sola? No, Porque es que tú aquí lo remarcas como que sí, hay un punto en el que te dicen, sí, no dibujas así, no elabores tanto dibujo. Claro. Utiliza tu método de dibujo tal y como haces tu boceto, ¿no? Sí, Pues sí, que sí. es que, pues, ¿hubo alguien que te dijo eso? A ver, cuento un poco. Sandrine en realidad no existe, pero el sentimiento, lo que ella proporciona a Javi en la historia, es lo que Luisa, mi novia, me da aunque no me lo diga. O sea, es un poco difícil de explicar, pero ella no me ha dicho esto. Sospechaba que podía ser ella. Sí, sí, La sí. parte esa inspiradora. Pero la cosa es que las frases que ella dice, ella no me las ha dicho. Lo que pasa es que es un poco lo que decíamos, ¿no? Cada uno interpreta los libros de una forma. Puede ser que yo haya interpretado así, otros comentarios. Pero lo que a mí me ha hecho cambiar el estilo ha sido un autor italiano que se llama Gippi, no sé aquí en España si es conocido, ¿no? Que en teoría es conocido porque dibuja mal. Lo que ocurre es que, de hecho hay un libro de mucho éxito suyo que se llama Mi vida mal dibujada, ¿no? Lo que a mí me ocurrió con Gippi, lo puse en los agradecimientos del libro porque él hay una entrevista que él ha hecho que a mí me ha cambiado todo. Y yo esa entrevista me la he visto todos los días durante 1 año y medio después de desayunar, antes de trabajar, porque me recargaba las pilas, ¿no? Porque con él me ocurrió una cosa curiosa, y es que si tú abres un libro suyo, te crees que lo ha hecho, digo así, no hay cámaras, parece que lo ha hecho un niño, ¿no? Hay grandes cómics muy mal dibujados, como tú has dicho, y no pasa nada. Es la historia la que prima. Pero como todo el mundo decía que era tan bueno, ganaba tantos premios, entonces dije, ok, me lo leo. Después de 2 páginas lo volví a dejar. 2 días después lo cogí y digo, venga, me lo leo. Y cuando leí un libro suyo, llegué al final y quería otro. O sea, me di cuenta que había pasado algo. Y es que en el cómic, o a mí lo que me ocurrió con Gippi, es que cuando tú estás dentro de la historia, si es buena o si te engancha, te olvidas del dibujo, pero no te olvidas porque es malo. Lo que ocurre es que ese dibujo te expresa algo fuerte, que tiene que ver con la historia. Entonces Gippi lo que ocurre es que parece que no sabe dibujar, pero después te das cuenta que sabe hacerlo muy bien, y no solo eso, sino que te llegas a pensar algo que un dibujo quizá más detallado, no es que no podría, pero puede ser que sería más difícil, ¿no? Puede ser como, no sé, una película de Tim Burton que son raros, lo que te dan, quizá un muñeco normal no te lo daría, ¿no? Y esto me cambió el chip porque él dijo en esta entrevista una frase que muy parcial la digo al final del libro porque me pareció muy importante, y es que
él dijo que los chicos jóvenes buscan su estilo, pero tu estilo no es algo que debes buscar, es algo que encuentras, y tu estilo es tu vida. Cuando tú has vivido cosas y las intentas contar, no cosas que intentas contar tu vida, sino que intentas transmitir sentimientos que conoces, el estilo se vuelve en tus palabras, y tus palabras son los dibujos en este caso, ¿no? Y que es una cosa que no se aprende haciendo pruebas, sino viviendo. Y por ejemplo lo encontró a los 35 años o 40 años. Y esto me marcó, ¿no? Y fue eso que me hizo empezar a dibujar sin mirar más y ver el dibujo como si fuera una caligrafía. Que nosotros cuando escribimos no intentamos copiar la caligrafía de alguien, simplemente dejamos que fluya y al final dice algo de nosotros esa caligrafía, ¿no? Entonces sí, fue por esto, por Kipi. Que lo siento, porque lo digo siempre por ejemplo, ahora en Italia, que son un par de presentaciones, parecía que todas las respuestas tenían Kipi en la respuesta, pero es que es verdad, es muy importante para mí. Miembros de Treveo y bueno, esperemos que por lo menos te hayas sentido lo más arropado posible. Gracias a todos. Encantado, de verdad. I know that you want it, so you bout to get it. Come here, girl, don't run. It's true, I make it hot like the sun. I see your blonde ambition. I got just what you're missing. My pole is here for fishing. Make it blaze up in the kitchen. The fire's in your body, work you out just like Pilates. Take you deeper than a submarine. To the bottom of your ocean, pot of cream. To the bottom of your ocean, pot of cream. Till you can't get enough of what's inside my jeans. Part of fresh like wood, baby, Listerine. Now you down on your knees, mommy, kiss me. La la la